Con la segunda ponencia vamos a poder escuchar al doctor Francesc Guillem Lasierra. A Francesc necesariamente debemos presentarlo por su labor como jurista, criminólogo, docente, investigador y consultor en el ámbito de las políticas públicas de seguridad. Pero lo determinante de todo este trabajo, sin lugar a dudas, es cómo su mensaje y conocimiento impacta en todos nosotros. Puedo afirmar, ya en el año 2012 quedé encantado por su capacidad de reflexión a través del libro Policía y Seguridad y posteriormente con su tesis sobre modelos de policía. Constituyendo un material básico en la formación de cualquier policía, este trabajo nos permite comprender la razón del ser y estar de la policía en la comunidad. Le rogamos que tome la palabra. Profesor. Buen día, buenos días. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer muy sinceramente la invitación a la organización, más concretamente a la inspectora Rosana Gallardo. Yo creo que este evento es muy trascendente para cambiar la narrativa, como decía Vicente hace un momento, la narrativa de la policía en este caso, y por eso me honra mucho poder participar en él. Bien, yo intentaré coger la narrativa, el discurso, un poco donde lo ha dejado Vicente. Y yo lo que me plantearé es qué hace la policía en el ámbito de la mediación. Repetiré algunas de las cosas que ha dicho él, pero yo creo que iré un poco más allá. Y yo empezaré haciéndome preguntas como, ¿la mediación es realmente una función de la policía? ¿Está dentro de su ámbito de actuación? ¿La policía no es una agencia encargada de cumplir la ley? Si miramos los textos, sobre todo de Naciones Unidas, pero también de otros organismos, la definición típica de la policía es una agencia encargada de hacer cumplir la ley. Entonces, esto parecería, a alguien le podría dar la idea de que lo importante es aplicar aquello que la ley dice y el resto pues, sería función legítima, pero de otros órganos. Y me gustaría también preguntar sobre otro de los mitos de la policía. Pero oiga, mire, la función de la policía no es perseguir el delito. Es decir, el policía no es un poco la figura esta del señor este de aquí, un poco serio, muy cuadrado, con mucha preparación física, con una pistola importante aquí en el cinto y que ha de dedicarse a perseguir criminales. Son preguntas a las que hay que responder para llegar un poco al punto de encuentro, ¿no? Si es que lo hay, de la mediación con la policía. Y aquí hay que introducir más preguntas todavía. Ustedes dirán, bueno, este hombre viene aquí solo a preguntar. Pues sí, y yo vengo a desaprender un poco. Quiero desaprender mucho. Entonces, yo pregunto, a ver si desaprendo. Hay que preguntarse qué es la seguridad. Porque en función de lo que sea la seguridad y de si la policía tiene relación con la seguridad, tenemos o no tenemos indicios para darle un campo de actuación a la policía en el ámbito de la mediación. Y luego ver si la seguridad tiene que ver con la ley. Oiga, mire, es que si aplicamos la ley estamos más seguros. Y luego una pregunta muy importante. ¿Es la policía un servicio público? Porque esto es crucial. Porque esto condiciona todas las otras preguntas y todas las otras respuestas. Es decir, yo creo que desde mi punto de vista que aquí están las preguntas que hay que responder para ver si la policía tiene un rol y cuál es el rol de la policía. De entrada, yo creo que una de las muchas definiciones que se podría dar de seguridad es una situación en que conseguir un ambiente en que la gente pueda hacer aquello que tiene que hacer o que le gusta hacer con un riesgo razonable. Yo creo que esto debe ser la seguridad. ¿Y qué constituye el riesgo? ¿Los delitos? Sí, los delitos son un riesgo, pero también la inseguridad. ¿Y la inseguridad tiene que ver con el delito o no? Y igual, en este poder hacer las cosas de manera cómoda y sin mucho riesgo, el problema es mantener la convivencia. Y la convivencia se rompe no necesariamente porque haya actos delictivos. Es decir, aquí si hablamos de la seguridad definida como este ámbito que a mí me permite que de manera razonable pueda hacer aquello que yo quiera, con unos riesgos que se pueden gestionar, claro, vamos mucho más allá de los delitos
Y como veremos en las siguientes transparencias también vamos más allá de la ley. Y aquí me gustaría introducir un tema que no tiene relación directa, pero que sí que es importante. Sí que es importante sobre todo porque puede marcar la actuación de la policía. Hay que tener claro que la seguridad 10 no existe. Es decir, que yo en la definición introduzco llevar a cabo las actividades cotidianas con un riesgo gestionable. Es decir, en el momento que una institución pública, sea el Estado en su conjunto, sea la policía, se plantee conseguir la seguridad 10, vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas y problemas graves. Problemas graves. Es como si las instituciones encargadas de la salud nos dijeran: ustedes no se van a morir. Yo lamento decepcionarles, pero ustedes y yo nos vamos a morir. Pues esto tiene algo que ver con la seguridad también. O sea, la seguridad como un concepto sostenible, con un concepto de aceptar el riesgo y con un concepto de responsabilizarme del riesgo. Es decir, aparte de que es imposible conseguir una sociedad con una seguridad 10, sería nefasta. O sea, que la gente perciba que hay un riesgo que ha de gestionar, esto es bueno, porque si no, no tomaríamos precauciones al conducir, haríamos fuego en cualquier sitio, dejaríamos todas las puertas abiertas. Es decir, es bueno que haya una percepción de riesgo que nos ayude a tomar medidas preventivas. Claro, esto es gestionable. Es decir, es importante que tengamos en cuenta esta idea de seguridad no como una cosa absoluta. Es imposible, no vamos a conseguir la seguridad 100 ni vamos a conseguir eliminar el delito. O sea, igual que no eliminaremos las enfermedades. Bien, vamos a ver el tema de la aplicación de la ley. Aquellos que dicen que nos tendríamos que ceñir a esta idea tradicional de que lo importante es aplicar la ley. Pues mire, ¿qué pasa en los casos conflictivos? Con el tema del Tom Manta, ¿hemos de aplicar la ley o no? Parece que aplicar la ley nos sirve mucho. O sea, tenemos ejemplos recientes de estos días, como la problemática de las relaciones entre la policía y el Tom Manta. ¿Y ustedes creen que ahí se discute si la aplicación de la ley ha sido correcta o no? No, pasa que es un tema controvertido. ¿Qué hacemos con la gente con pocos recursos que se dedica a la venta ambulante ilegal en la calle? Es un tema controvertido. No hay un consenso al respecto y esto es muy difícil de gestionar aplicando la ley. Pero, por ejemplo, la instalación de salas de venopunción. Ahora, porque como el tema de la heroína nos queda bastante lejos, pero aún existe, quizá no lo tenemos tan presente, pero en los años en que era más presente, cuando se instalaba una sala de venopunción en un barrio determinado que era perfectamente legal, esto provocaba muchas veces una cierta contestación. ¿Es suficiente con decir que es legal? Yo creo que no, porque es un tema conflictivo. El tema de la ocupación de viviendas y edificios desocupados, que plantea una ideología de protesta o alternativa a la distribución de la riqueza o de la propiedad. ¿Es suficiente con aplicar la ley que encima nos cambia de vez en cuando y pasa de ser delito a no ser delito y pasamos de perseguirlo a no perseguirlo? No, aquí no lo solucionamos aplicando la ley. O el desahucio por impago de hipotecas. Aquí aplicar la ley es suficiente. O sea, es suficiente para que no haya contestación saber que se ha procedido como prevé la ley. Los que os dedicáis a esto desde la policía sabéis que no. Sabéis que no. Y dos casos de fuera. Los incidentes de Francia de 2005, es que los policías que perseguían a aquellos dos jóvenes magrebíes en las cercanías de París, que en la huida se acaban cerrando en un transformador eléctrico y acaban muertos y que provocan más de 20 días de violencias en los suburbios de la mayoría de las ciudades de Francia con miles y miles de coches quemados, ¿habían incumplido la ley? No me queda claro. El problema no es que incumplieran la ley. Es decir, los seguían de manera injustificada, tampoco ha quedado muy claro. Pero aunque pudiéramos decir que los seguían de manera justificada, ¿esto hubiera cambiado algo? No. O sea, el problema es que había todo un problema social detrás que estaba latente y que aquello actúa como detonador. Lo mismo podemos decir de los incidentes de agosto de 2011 en Francia. ¿Es que hay pruebas de que la muerte de Marc Duhan a manos de la policía fuera ilegal? No hay pruebas. Ni da tiempo que las haya. Simplemente cuando aparece la noticia de que una persona de raza negra ha muerto en manos de la policía, esto provoca una explosión. Y posiblemente fuera legal. Lo que pasa es que ponía en evidencia otro conflicto latente. Entonces,
la aplicación de la ley no resuelve los problemas. O sea, yo no digo, obviamente, ni lo diré nunca, o sea, que el policía no tenga que actuar en el marco de la ley porque tiene que actuar, pero simplemente la aplicación de la ley deja los problemas ahí. Por lo tanto, la definición del policía como agencia de aplicación de la ley deja fuera un ámbito mayoritario de las intervenciones policiales, desde mi punto de vista. Bueno, y ahora vamos al delito. Oiga, pero la policía no tenía esto la misión de la guerra contra el delito. Oiga, pues la policía no conoce como mínimo la mitad de los delitos que se producen. O sea, si miramos los datos de la encuesta de seguridad pública de Cataluña, que hasta hace unos años cada año entrevistaba a 14.000 personas en territorio de Cataluña y ahora es bianual y entrevista algunas menos, pero aún tiene una muestra representativa, más o menos, dependiendo de las tipologías delictivas, la gente dice que denuncia los delitos de los que es víctima en un 50% de los casos. Esto en las infracciones administrativas seguramente debe ser más alto. Entonces, claro, si la función de la policía es perseguir el delito y se le escapan como mínimo el 50%, bueno, pues esto cuestiona un poco que la única razón para la existencia de la policía sea la persecución del delito. Si encima profundizamos y miramos en las tasas de resolución de delitos, veremos que en algunos ámbitos es muy baja. En los homicidios es muy alta, por fortuna, pero en los delitos contra la propiedad es bajísima. Y para que nadie se me ofenda, he puesto cifras de la Policía Metropolitana de Londres, que está muy por debajo del 20% de resolución de delitos contra la propiedad, porque es muy difícil. Porque se presenta uno, no sé, en Barcelona y te dice que le han robado la cartera, pero no sabe exactamente dónde, y desde que él había notado que tenía la cartera a que no la tiene, ha cogido 2 metros, un autobús, ha visitado un museo y ha hecho no sé qué más, y no se acuerda de nada. Entonces, esto también cuestiona que la policía pueda justificarse por una gran guerra contra el delito. Entonces, preguntémonos, ¿por qué entra en contacto la policía con la gente o la gente con la policía? Pues mayoritariamente porque piden información, porque piden ayuda o porque tienen problemas de convivencia. Y como no conocen al vecino de arriba, por un tema de ruidos, por ejemplo, son incapaces de resolverlos ellos mismos y acaban llamando a la policía, sobre todo a la policía local. Alguien podría decir, bueno, pero esto ¿dónde lo sacas? ¿Te lo estás inventando tú? Vamos con datos objetivos. Esos son datos de la encuesta de seguridad pública de Cataluña de 2015. Se les pregunta por qué motivo se dirigió usted a los Mossos d'Esquadra. Solo se pregunta en este caso a los Mossos d'Esquadra. Entonces, el porcentaje de gente que se dirige a la policía para denunciar es alto, está en el 30 y pico %. Pero cuando le preguntas a la gente qué consideran ellos como hechos delictivos, ellos, pues venta de drogas, peleas, es decir, entre las cosas que ellos creen que denuncian porque son ilícitas, hay algunas que, si escarbamos un poco, posiblemente no sean actos delictivos. Pero si sumamos el pedir ayuda, el quejarse de algún comportamiento molesto, que aquí estaríamos en el ámbito de la convivencia, o pedir información, en fin, incluso aceptando que todos los que dicen que lo hacen para denunciar un delito, el hecho que denuncian sea efectivamente un delito, no sería la mayoría. Es decir, estos son datos objetivos. Y si lo preguntamos al revés, ¿por qué motivo los Mossos d'Esquadra en este caso se han puesto en contacto con usted? Si es que usted ha estado en contacto con los Mossos d'Esquadra. Y como podéis ver, en el 82,2% de los casos, 83,2% es por temas de tráfico, por denuncias administrativas y por otros. O sea, pero aquí la comisión directa de delitos no aparece, debe estar en otros. Entonces, los hechos objetivos, los datos objetivos nos demuestran que aquellas razones que provocan la intervención de la policía o las relaciones de la policía con la población mayoritariamente no son debidas a actos delictivos, por lo cual justificar la existencia de la policía solo por la lucha contra el delito tampoco tiene demasiado sentido. Y entonces llegamos al tema que nos ocupa. Si hablamos de mediación porque hay conflictos. Entonces el conflicto está relacionado con la convivencia, que hemos visto que era uno de los aspectos importantes para la seguridad, que era uno de los aspectos importantes para contactar con la policía, y ahora esto me ha dejado sin nada. A ver, ¿cómo se trata? O sea, ¿qué papel tiene el conflicto en nuestras sociedades? Pues miren, el conflicto en una sociedad democrática es lo más normal del mundo. O sea, lo primero que hemos de hacer
es aceptar el conflicto como una cosa normal. ¿Por qué? Porque el conflicto es una incompatibilidad de intereses. O sea, es decir, es gente que quiere hacer cosas diferentes y que ya llega un momento que son contradictorias. Entonces, en una sociedad democrática, la probabilidad de que la gente quiera hacer cosas diferentes o que quiera promover cosas diferentes es muy alta. En ámbitos donde la gente tiene libertad, acostumbra a usarla. Y lo normal es que no lo use en la misma dirección. Entonces, el conflicto en democracia es una cosa habitual y hemos de normalizarlo. O sea, además, como decía antes, en una sociedad en que no solo hemos introducido la democracia, sino que han desaparecido controles informales. Que al kiosquero ya no le dice al niño que no haga eso porque igual no lo conoce, porque la gente duerme en un sitio, trabaja en otro y va a los fines de semana de segunda actividad a otro sitio. O sea, la movilidad es tan grande, la mezcla es tan grande que los mecanismos de control social han desaparecido. Aparte hay cuestiones ideológicas, un dualismo más grande, una priorización absoluta de los derechos individuales, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso, factores tan de hecho como esta movilidad que hace desvanecer los controles, porque como decía antes, yo no conozco a la señora del piso de arriba y posiblemente habla una lengua que yo desconozco en algunos casos. Esto complica los mecanismos, no solo el control social informal, sino los mecanismos informales de solución de conflictos. Y esto comporta también una diversificación social, que haya gente que tiene diversos valores. Y ahí, claro, los controles sociales son muy difíciles, porque no para todos son importantes las mismas cosas. Esto lo hace más difícil. Esto no quiere decir que nuestras sociedades sean peores. Yo coincido con Vicente en el hecho de que nuestras sociedades son mucho más diversas, seguras y plurales que antes, pero sí más difíciles de gestionar y sí con más necesidad de gestión de conflicto. Entonces, si el conflicto está relacionado con la convivencia y esto es importante para la seguridad, yo no veo ninguna duda por la cual se ha de excluir a la policía de la intervención en funciones mediadoras, negociadoras, díganle como quieran, para solucionar conflictos. Yo creo que es una gran contribución a la seguridad de la sociedad. ¿Y por qué lo va a hacer la policía? Oiga, primero, la policía es la única agencia pública que está abierta 24 horas, 365 días al día y tiene presencia en el territorio. Tiene mucho conocimiento del territorio, tiene una capacidad de detectar los conflictos, está en condiciones como mínimo de detectarlos y si no puede resolverlos, de pasarlos a alguien más o pedir ayuda a alguien más. Y además, un elemento importante que luego matizaré, tiene los poderes propios de los agentes de la autoridad. Como decía Bittner hace ya medio siglo, yo discrepo de lo que él decía, pero él decía que la función policial se caracteriza sobre todo por el ejercicio del poder estatal de coacción. Yo no creo que este sea el factor más importante, pero sí que es un factor importante. Y como aclararé después, es importante para la función mediadora de la policía. Es importante saber, que la gente sepa que tiene el poder de obligarte a optar por una solución o por otra. Claro, la intervención de la policía como mediadora tiene sus límites, porque técnicamente, ¿qué es la mediación? O sea, cuando hay dos personas cuyos intereses entran en contradicción, tú les ayudas a buscar una solución. Y cuando la solución está, tú desapareces y la aceptas. Esto la policía no puede hacerlo de esta manera, porque no puede hacer acuerdos que vayan contra los derechos de una de las partes. Es decir, un ámbito típico donde se escenifica esto son los casos sobre todo de violencia de género, de violencia machista, donde por razones que no vienen al caso y que todos conocéis, en algunas situaciones el ambiente psicológico o la situación en que se encuentran algunas mujeres les llevan a aceptar pactos que luego van a ser perjudiciales para ellas. Esto sería extrapolable a muchos otros casos. Es decir, la policía no puede aceptar. O sea, la policía no puede aceptar que alguien se esclavice a otra persona, por ejemplo. No, yo estoy de acuerdo en convertirme en esclavo de este señor o de esta señora. Esto la policía no puede aceptarlo, por mucho que haya un acuerdo entre las partes. O sea, y ahí esto significa un límite a la función mediadora, porque la policía
tiene la obligación de defender los derechos, de defender la democracia, por decirlo de alguna manera. Y claro, esto limita su función de mediador. No puede aceptar cualquier resolución. Es decir, la policía no es un mediador como los otros. Eso también hay que tenerlo claro. Es decir, cuando hablamos de la función de mediación de la policía, no estamos hablando de la misma función, no estamos hablando solo de las habilidades negociadoras o de mediación para aceptar lo que las partes decidan. Esto no puede hacerlo la policía. Sigamos. ¿Puede cualquier organización policial llevar a cabo funciones de mediación? Bueno, esto ya es más complicado. Y ya entraré en lo que hablaba Vicente antes de la legitimación. Aquí he escenificado cosas que he encontrado por internet y claro, con esta imagen de aquí, con estos señores tan armados que plantean, hablamos, bueno, pues, no invita mucho a la mediación. No sé, si ustedes tuvieran algún conflicto donde estos señores vinieran a mediar, ustedes no lo verían claro. En cambio, la otra imagen, en este caso un niño, porque es un montaje, bueno, como mínimo es más amable. O sea, es decir, no queda claro, o parece evidente que no cualquier organización policial está en condiciones de actuar como mediadora. Vamos a ver qué necesita una organización para tener esta legitimidad. Las organizaciones han de, como decía Vicente, tener legitimación. ¿Legitimación qué significa? Pues mire, que una cosa es la auctoritas y otra cosa es la potestas. La potestas te la da la ley, la auctoritas no. O sea, la auctoritas, ¿qué es? Pues es que la gente crea que obedecerte o que lo que tú haces es bueno para ella. Que obedecerte está bien, que hay que seguir lo que tú dices porque lo que tú haces va en función del bien común. Es lo que Tyler denomina la justicia procedimental. Tyler se plantea a finales del siglo pasado y principios de este, ¿qué pasa en los Estados Unidos de América? Que cuando es objetivamente evidente que la policía en las últimas décadas se ha profesionalizado muchísimo y que incluso la delincuencia se ha reducido de manera inimaginable, la gente continúa valorando muy bajo a la policía. ¿Cuál es el problema? Que la gente no percibe a la policía como una fuerza legítima. Este es el tema. Y es evidente que lo que dice Tyler es verdad. O sea, objetivamente, en las últimas décadas del siglo XX, las policías de los Estados Unidos de América se profesionalizan mucho. Y a partir de los años 90, por razones diversas, no imputables únicamente a la policía, pero la delincuencia baja. Y en cambio esto no provoca un incremento en la popularidad de la policía, porque el tema de la legitimación no es objetiva, es subjetiva. O sea, todo el tema de la justicia procedimental es subjetiva. ¿Sí? La gente ha de creer que la policía actúa de manera correcta y que es bueno seguir las instrucciones de la policía. Y esto no te lo dan la estadística de la policía, no te lo dan las estadísticas de la Administración de Justicia, esto te lo da que la gente se lo crea. ¿Y cuáles son los 4 elementos que se podrían agrupar de otra manera, que tienen trascendencia en esto, según no solo Tyler, sino muchísima gente, porque si ustedes buscan justicia procedimental en temas de policía dentro de las bases de datos, verán que hay una producción increíble. ¿Cuáles son los 4 elementos que todos más o menos destacan? Primero, buen trato y explicar las cosas. Tú a la gente le explicas por qué actúas y los tratas con respeto. Después, actúas con neutralidad, respetas la dignidad, es decir, tú no te tomas las cosas personalmente, sino que tú actúas como un profesional de manera objetiva. Escuchas. Es importante que escuches, pero que escuches y que en la medida que sea posible, ellos perciban que tú intentas resolver sus necesidades, siempre que sean legítimas, obviamente. O sea, todo esto forma un conjunto que se traduce en legitimidad y que va muy relacionado a 2 elementos, al trato y a la toma de decisiones. Es decir, tú tratas bien a la gente y tomas las decisiones de manera que las puedes explicar y en la medida que puedes, escuchando lo que ellos dicen. Esto es importante. Esto es importante. Y esto te da legitimidad. Y esto es complicado. Claro, es complicado. Porque en diversos colectivos lo que tienes que hacer es diferente. Es decir, ciertos grupos de edad son mucho más sensibles a problemas de justicia procedimental en la policía que otros. Y algunos colectivos nacionales o culturales son más sensibles en unos temas que en otros. Es decir, esto es un tema complicado, pero esto es muy importante.
Aquí, bueno, esto no lo pasaré porque no funciona el link. Bueno, sí, ahora funciona el link, vale, pues muy bien. Yo había puesto también un ejemplo muy negativo, es decir, si una policía tiene elementos que se dedican a esposar a la silla a niños que tienen el trastorno de hiperactividad y déficit de atención, esto salió por la televisión hace tiempo, ¿eh? O sea, es decir, una organización que no elimine estas prácticas, pues difícilmente va a poder actuar en funciones de mediación, ¿no? O sea, es decir, en cambio, aquí, aunque tenga la porra la policía, esta imagen da mucho más la idea de comunicar, ¿no? De estar donde está la gente, de hablar con la gente. Es decir, esta imagen se adecua mucho más a los requisitos que tiene que tener una organización para practicar la mediación que no las otras anteriores. Hay otras fuentes de legitimación de la policía. Bueno, hay gente que dice, mire, dejaros de historias. Lo que importa, lo que legitima la policía a ojos de la gente es la lucha contra el delito, la eficacia en la lucha contra el delito. Esto, excepto en situaciones muy radicales, pero muy, muy, muy críticas, donde realmente a la gente la maten cada día por la calle, excepto en estos casos, no es relevante. No es relevante. O sea, es lo que explicaba Tyler. ¿Cómo puede ser que en los Estados Unidos de América, con un descenso de la delincuencia, con una profesionalización de la policía, no haya aumentado los niveles de aceptación por parte de la ciudadanía? Y me gustaría remarcar otro ámbito que entre algunos sectores policiales es muy popular. Mira, lo que es importante para que la gente te crea, porque claro, la policía, ¿cuál es el problema que tiene? Es que ha de conseguir que la gente cambie sus conductas cuando son inadecuadas. Pues aquí lo importante es tú llegas y marcas territorio. Entras duro para proyectar autoridad, ¿no? Entonces, esto es importante. Es decir, entre los dos modelos hay policías que honestamente dicen, el bueno es el otro. Porque la gente sabe que como se pasa en un pelo, tú ya estás ahí, ¿no? En cambio, si vas de bonachón, pues puedes tener problemas. Es decir, hay gente que plantea que la gente persiga, o sea, siga tus instrucciones, viene dado, quizás no por la eficacia contra el delito, pero que tú les demuestres que eres más fuerte que ellos, ¿no? Bien, esto no es exactamente cierto. Yo estos días, trabajando otros temas relacionados con la violencia entre policía y ciudadanos, leía una investigación de este criminólogo americano que con datos reales él demostraba que en los casos que él había estudiado, cada grado de uso de la fuerza adicionada por parte de la policía multiplicaba por 2 la resistencia de los ciudadanos. O sea, porque los ciudadanos percibían como muy agresivo el comportamiento policial y no solo obedecían menos, sino que se resistían más. Y que el uso de la fuerza por sí mismo sirve poco para conseguir el cumplimiento. Ahora, en cambio, en los casos que McCloskey había estudiado, sí que era importante la amenaza, no la amenaza, la mención de la posibilidad de detención. Y aquí volvemos a Binder, y a lo que yo decía antes. En los casos que estudia McCloskey, cuando el ciudadano no había manera de reconducirlo, de decir, oye, pues mire, si usted sigue así no tenemos más remedio que detenerlo. Esto conseguía mucho más complicidad, mucha más obediencia, y no era necesario el uso de la fuerza. En la mayoría de los casos esto bastaba para conseguir el cumplimiento. Con lo cual sí que es importante no que la policía use la fuerza, sino que el ciudadano tenga claro que la policía tiene la potestad de hacerlo. Es lo mismo, no es lo mismo, es muy diferente. Pero sí que es importante que la policía tenga la potestad. Y esto es importante tenerlo en cuenta. No es más eficaz el marcar territorio. He cogido el ejemplo de McCloskey, pero habría muchas más investigaciones que demuestran que no es más eficaz marcar territorio y que no es más legitimador únicamente la reducción de hechos delictivos. En los Estados Unidos está claro. Vamos a ver qué comporta la legitimidad de la policía. Una mayor confianza. Y esto implica una mayor seguridad subjetiva, antes se dijo. O sea, la legitimidad de la policía, ¿por qué es importante? Porque la gente se siente más segura. Y esto es importante. Hombre, pues sí. A mí cuando me dicen, la policía invierte
en legitimidad. Esto es marketing. No, esto es marketing, no. Si la gente tiene confianza en la policía, se siente más segura. ¿Y por qué trabajamos? Porque la gente se sienta segura. La seguridad es subjetiva. Déjese de historias. La seguridad objetiva no existe. Porque no sabemos ni los delitos que hay. No hay manera humana de saber los delitos que hay. Con precisión. Entonces, la seguridad es subjetiva. Entonces, la gente que tiene confianza en la policía está más segura y tiene mayor predisposición a obedecerla. Y una policía legitimada está en disposición de mediar. Y los interlocutores saben que la mediación puede acabar de manera unilateral si se cruzan demasiado. Y esto sigue siendo importante. Y sigue siendo importante para que no se utilice esta fuerza. Esto es importante. Vamos a ver qué capacidades necesita una organización para poder llevar a cabo funciones de mediación. Porque no, como decía antes, no cualquier organización tiene las cualidades necesarias para llevar a cabo este tipo de función. Ha de tener conocimiento del territorio de la población. En el caso de las policías, sobre todo la policía local, es evidente. O sea, porque la mediación es sobre problemas concretos y con colectivos concretos. Y tú has de saber cuál es el problema, en qué contexto se provoca, o vive, o habita, y quién está involucrado, y qué historial hay. Entonces, esto es importante. Has de ser una organización flexible. Tú no puedes tener unos protocolos, no puedes tener 8.415 protocolos normalizados de trabajo que le digan exactamente al policía lo que hacer a cada momento. No puede funcionar. Hay que tener una cierta flexibilidad. Hay que tener un buen nivel de comunicación y de transparencia. Porque si no, no das confianza. Si no, no hay legitimidad. Si no, no puedes mediar. Esto es importante. Hay que tener agentes con recursos que puedan afrontar situaciones. No gente que son máquinas. No, oiga, yo he hecho lo que me decía el procedimiento. No, no. Hay que tener señores y señoras que están trabajando y en función del problema dan una respuesta. Y tú has de dar apoyo a aquello. Y has de dotarlos de las capacidades necesarias para poder tomar estas decisiones. Has de tener, los agentes deben tener habilidades sociales y grupales. O sea, no puedes tener una señora o un señor que sabe, no sé, todos los códigos penales del mundo, todas las técnicas de intervención del mundo, pero que es incapaz de convencer a un grupo de llevar a cabo una determinada actividad, o de comunicar. La gente, los agentes, los miembros de esta organización policial que ha de hacer mediación, tienen habilidades sociales y grupales, evidentemente. Y hay que formarlos en ellos. Y es mucho más interesante formarlos en esto que no en el uso de arma de fuego. Que yo no digo que no haya que formar en el uso de arma de fuego. Que a veces una buena formación en el uso del arma de fuego hace que ésta se utilice poco o cuando se utilice, se utilice de manera menos letal. Pero en cualquier caso hay que profundizar en las habilidades sociales. La organización ha de tener claro que la fuerza es el último recurso. La fuerza está ahí, como decía Vicente antes, evidentemente, y si legítimamente hay que utilizarla, se utiliza, y por eso no hay que tener remordimientos, pero la consideración que ha de tener en la organización que no es la manera habitual de solucionar los problemas. La idea de que el público es el destinatario de un servicio y no son objeto de la aplicación de la ley, sino que es el destinatario de un servicio, es importante, porque si la gente piensa que el público son unos ignorantes en materia de policía y de seguridad y no tienen nada a decir, difícilmente tú podrás mediar. Si lo único que sabe lo que la policía ha de hacer es el profesional, porque es el único que está formado, esto no va a funcionar. El profesional ha de estar formado, pero ha de tener la idea de que lleva a cabo un servicio público. Claro que lleva a cabo un servicio público. Y que el público es el destinatario de este servicio. No digo cliente porque a mí el término cliente no me acaba de gustar por las connotaciones económicas que tiene. Pero de alguna manera sí que son clientes. La solución de conflictos o de problemas como objetivo. O sea, ¿para qué está la organización? La gente debe creer, estamos para que la gente viva mejor, no para aplicar la ley. Para que después de nuestra actuación haya menos conflictos, no más, como se decía antes. Decían los dos ponentes anteriores. Entonces, no nos interesa detener 50 cada día si el conflicto sigue ahí, si el problema sigue ahí. Nos interesa muy poco esta detención. Nos interesa, si hemos de detener, que sea para que mañana no tengamos que detener. Y si lo pudiéramos detener, mejor. Esto es muy importante. Y han de tener capacidad para trabajar con otros actores. O sea, si la organización policial que se dedique a la mediación no puede pensar que todo empieza y acaba en ella misma. O
sea, la policía por sí misma no tiene todos los recursos para dar respuesta a todos los conflictos o para solucionar todos los problemas, todos los conflictos. Entonces, debe ser una organización que sea capaz de interactuar con otros servicios, que no necesariamente han de ser de seguridad, posiblemente en muchos casos no sean de seguridad. Esto es importante, esto es importante. O sea, el modelo profesional clásico, que la policía no ha de contar con nadie más porque los únicos que saben de seguridad son ellos, no puede actuar en este ámbito, porque sería incapaz. No porque yo lo descalifique materialmente porque no me guste, porque sería incapaz conceptualmente de trabajar en el marco de un número más amplio de actores. Y la ley, la organización policial debe tener en cuenta que la ley sí que es su marco de actuación. Y yo insisto, policía que media no es una policía que salta la ley. Ha de continuar teniendo en cuenta que ha de actuar en el marco de la ley, pero que no es una agencia de aplicación de la ley, que no es lo mismo una cosa que otra. ¿Ha de haber indicadores adecuados? Como dice mi colega valenciano Rodríguez Herrera en el libro aquel tan interesante sobre policía comunitaria que publicaron en 2014, una organización que quiera cambiar a modelo de servicio público, si no cambia los indicadores, va al fracaso. Es decir, si hacemos un discurso de mediación, pero lo que cuenta son los palotes, cuántos has detenido, cuántas denuncias de tráfico has hecho, esto va abocado al fracaso. Porque entonces el agente de policía interpreta, claro, que aquí hay que mantener un discurso, pero seguir haciendo lo de siempre. Y esto no funciona. Y esto no funciona, porque el agente de policía legítimamente ha de tener aspiraciones a progresar. Yo quiero que valoren mi trabajo. Y si en el fondo el mensaje me están dando es que he de decir una cosa y he de contar palotes, pues yo digo una cosa y cuento palotes. Entonces es muy importante que los indicadores hagan referencia a los objetivos, sean solucionar conflictos y no tanto la detención o la denuncia, etcétera, etcétera. Es decir, los méritos para ascender también han de estar relacionados con los objetivos. ¿Qué quiere esto decir? Que a un policía que ponga en riesgo su vida para proteger a una persona no se le ha de condecorar, no se le ha de considerar como mérito. Evidentemente que sí. No estoy diciendo que aquel policía o aquella policía que se comporta de manera heroica en defensa de los derechos de la ciudadanía no merezca una recompensa. Lo que quiero decir es que no ha de ser el único criterio para recompensar o para dar premios, que también aquella persona que se ha peleado en el buen sentido de la palabra con todos los actores que estaban en conflicto en no sé cuántos barrios y ha conseguido que la situación esté pacificada, esto también es un mérito importante. A eso me refiero, que también ha de progresar en el escalafón aquel o aquella policía que no se dedica a acciones de tanto impacto físico, pero que responde a los objetivos de la organización. Esto es muy importante. Y finalmente, una cosa muy importante, ha de haber justicia procedimental interna. Es decir, lo que no conseguiremos es que la policía actúe hacia el público con justicia procedimental si internamente no funciona así. Si internamente, cuando hay un conflicto, lo solucionamos con expediente y con sanción, de manera mecánica, es muy difícil que estos o estas policías que están en este contexto después cambien el chip de cara al público. Y esto hay investigaciones que lo demuestran. Investigaciones, en este caso en Europa. Una criminóloga belga ha hecho una investigación al respecto y normalmente aquellos agentes o aquellas agentes que actúan con más legitimidad procedimental son los que se sienten mejor tratados por la organización. Creen que sus opiniones se escuchan, son tratados con dignidad, se tienen en cuenta sus puntos de vista. Es decir, aquellos que creen que su organización se comporta internamente con legitimidad procedimental. No lo perdamos de vista. Es decir, los esclavos no pueden defender la libertad, por decirlo de manera muy pedagógica, ¿no? Y entonces, ¿esto qué es? Policía de proximidad, policía de servicio público, policía comunitario, policía comunitaria, seguridad plural, pues no lo sé, llámenle como quieran. Llámenle como quieran, pero una organización que quiera tener un papel importante en las funciones de mediación, una organización policial, ha de tener las características que hemos visto. Si después ustedes piensan que esto simplemente es un servicio público, o que es policía de proximidad, o comunitaria, o como implica más actores, una seguridad plural, me es absolutamente igual. Siempre y cuando cumpla con los requisitos que acabamos de ver. Ya está. Muchísimas gracias.